El callejón del gato. El callejón del gato despierta cada noche con un suspiro antiguo que parece subir desde las piedras. Durante el día, la gente pasa sin notar la estrechez del lugar ni la sombra que siempre cae un poco torcida. Al atardecer, cuando las campanas se apagan, el callejón cambia de ánimo como si recordara algo que no quiere decir en voz alta. Las casas guardan balcones viejos, mesetes secas y muros que han escuchado demasiados secretos. Dicen que el nombre no nació por casualidad, sino por una presencia que observa desde los bordes. Un gato negro aparece a veces en la entrada, con ojos que reflejan la luz de una forma inquietante. Nadie sabe de dónde viene, pero todos saben cuándo está. El animal no maulla, no corre, no pide comida, solo mira. Los vecinos más antiguos aprendieron a no sostenerle la mirada. Quienes lo hacen sienten una incomodidad difícil de explicar, como si algo los midiera por dentro. La historia del callejón se transmite en murmullos, nunca en voz alta. En Puebla, hay respeto por lo que no se entiende. Cuentan que hace muchos años, cuando la ciudad aún se iluminaba con faroles, el callejón era un paso común. Allí vivía un hombre solitario, conocido por su carácter extraño y su silencio constante. Nunca se le veía acompañado, excepto por un gato que lo seguía a todas partes. El hombre hablaba con el animal como si fuera una persona. Algunos juraban que el gato respondía con la mirada. Con el tiempo, los vecinos empezaron a evitar el paso nocturno por ese lugar. Se escuchaban pasos cuando no había nadie. Las sombras parecían moverse sin razón. Una noche, el hombre desapareció sin dejar rastro. Su casa quedó cerrada, pero el gato seguía apareciendo. Siempre en el mismo punto, siempre a la misma hora. El callejón comenzó a ganar fama de sitio incómodo. Los niños eran advertidos de no jugar allí después del anochecer. Las madres cerraban las ventanas que daban al paso estrecho. El aire se volvía más frío dentro del callejón, incluso en verano. No era un frío natural, sino uno que parecía venir de adentro. Un estudiante que vivía cerca decidió investigar por curiosidad. Pensó que todo eran exageraciones de gente mayor. Entró al callejón una noche con una linterna y valor prestado. El gato apareció frente a él sin hacer ruido. La luz tembló en su mano. El animal no se movió, pero el estudiante sintió que no estaba solo. Escuchó una respiración que no era la suya. Salió corriendo sin mirar atrás. Nunca volvió a pasar por ahí. A partir de entonces, comenzaron a surgir más relatos. Una mujer aseguró haber oído su nombre susurrado desde la pared. Un hombre dijo que perdió la noción del tiempo al cruzar el callejón. Para algunos, pasaron minutos, para otros, horas. Los relojes parecían detenerse en ese punto exacto. Las autoridades nunca encontraron nada fuera de lo común, pero tampoco lograron borrar la fama del lugar. El callejón se volvió una prueba de valentía para jóvenes imprudentes. Algunos entraban riendo y salían pálidos. Otros no hablaban de lo que vieron. El gato seguía allí, siempre el mismo, nunca envejecía. Las fotos tomadas al callejón salían borrosas, especialmente si el gato aparecía en ellas. Una pareja intentó mudarse a una de las casas del callejón. Duraron menos de un mes. Decían sentir que alguien los observaba mientras dormían. El sonido de uñas suaves sobre piedra los despertaba cada madrugada. No encontraron al gato dentro, pero sentían su presencia. Un sacerdote local bendijo el lugar. El aire se volvió pesado durante la oración. El gato apareció al final del rito y se sentó a observar. El sacerdote no volvió. El callejón quedó en silencio esa noche. Un silencio espeso. Desde entonces, nadie duda de que algo habita ahí. No es algo que ataque. No es algo que persiga, es algo que espera. El callejón del gato no necesita gritos ni apariciones claras. Su poder está en la sensación, en la certeza de no estar solo, en la idea de que algo te conoce. Los pasos resuenan distinto cuando se cruza, las sombras parecen más largas. La ciudad, afuera, sigue viva, pero dentro del callejón, el tiempo recuerda, y el gato observa. Las paredes, aunque inmóviles, daban la impresión de haberse acercado entre sí. Algunos vecinos juraron que las piedras habían cambiado de lugar. Otros dijeron que era la sugestión jugando con la memoria. El gato volvió a aparecer como si nada hubiera ocurrido. Se sentó bajo una lámpara apagada, donde la luz no alcanzaba del todo. Sus ojos brillaron con una paciencia inquietante. Un anciano llamado Don Eusebio, que llevaba toda su vida cerca del callejón, decidió hablar. Nunca antes lo había hecho. Reunió a unos cuantos vecinos y contó lo que su abuelo le había dicho. Según él, el callejón existía antes de que las casas fueran levantadas. Era un paso antiguo, usado incluso antes de la fundación formal de la ciudad.
Ahí se decía que los animales no eran solo animales, que algunos servían de vínculo. El gato, explicó don Eusebio, no era el mismo siempre, pero sí la misma presencia. Cambian los cuerpos, no la esencia. Por eso nunca parecía envejecer. El hombre que desapareció años atrás no fue el primero, ni sería el último. El callejón elegía a quienes escuchaban demasiado, a quienes miraban de más. Después de esa noche, don Eusebio dejó de salir de su casa al anochecer. A la semana, su ventana amaneció abierta. Nadie lo encontró dentro. El gato apareció esa misma madrugada. Un turista, ignorante de las historias, tomó fotografías al amanecer. Al revisar las imágenes, notó una figura borrosa detrás de él. No era clara, pero parecía demasiado cercana. El turista sintió un escalofrío al verla. Borró la foto, pero la sensación no se fue. Soñó con el callejón durante días, siempre con el gato al final. Al despertar, sentía que alguien lo había estado observando dormir. En otra ocasión, un joven músico cruzó el callejón tocando su guitarra. Decía que la acústica era extraña, como si las paredes devolvieran sonidos que no había tocado. Las notas parecían retrasarse, como ecos con intención. El gato se sentó frente a él. El músico dejó de tocar sin saber por qué. Sintió una tristeza profunda sin motivo. Nunca volvió a tocar esa canción. Los niños del barrio inventaron juegos alrededor del callejón. Decían que si corrías sin mirar atrás, el gato no te seguía. Pero si volteabas, algo cambiaba. Uno de ellos miró. No gritó, no lloró. Solo se quedó callado por días. Cuando volvió a hablar, dijo que el gato sabía su nombre. Nadie le creyó, pero el niño ya no cruzó nunca más por ahí. Con el paso del tiempo, algunos intentaron explicar todo de forma lógica. Hablaron de sugestión colectiva, de leyendas urbanas, de miedo heredado, pero incluso ellos evitaban pasar por el callejón de noche. La lógica se volvía frágil ahí dentro. Las luces parpadeaban sin razón, los sonidos se amortiguaban. El aire olía distinto, como a humedad antigua y recuerdos guardados. Una mujer aseguró haber visto al gato multiplicarse. 3 figuras idénticas sentadas en fila. Cuando parpadeó, solo había uno. El miedo no llegó de golpe, llegó despacio, como una idea que se instala. El callejón del gato no pedía atención, pero castigaba la curiosidad excesiva. Quien entraba con respeto, salía rápido. Quien entraba con burla, se quedaba más tiempo del que creía. El callejón no se cerró nunca. Siguió siendo un paso público, pero la ciudad aprendió a rodearlo, a dejarlo respirar solo. El gato siguió esperando, siempre tranquilo, siempre atento, y cada noche, cuando Puebla duerme, el callejón recuerda nombres que nadie más pronuncia. Con el paso de los meses, el callejón del gato empezó a influir en historias fuera de sus propios muros. Personas que nunca habían estado ahí soñaban con un pasillo estrecho y una mirada fija al fondo. No sabían explicar por qué despertaban con esa imagen. Algunos decían sentir un llamado suave, casi amable, como una invitación que no se puede rechazar del todo. Un profesor universitario, aficionado a las leyendas locales, decidió recopilar testimonios. No buscaba sensacionalismo, solo entender el origen del mito. Entrevistó a vecinos, comerciantes y transeúntes. Todos coincidían en algo. El callejón no hacía nada de forma directa, solo estaba, y eso parecía ser suficiente. El profesor comenzó a visitar el lugar cada tarde, nunca de noche. Tomaba notas, hacía bocetos, medía distancias. El gato aparecía siempre después de unos minutos. Se colocaba a una distancia exacta, ni cerca ni lejos, como si respetara un límite invisible. El profesor sintió que el animal reaccionaba a sus pensamientos. Cuando dudaba, el gato ladeaba la cabeza. Cuando escribía algo importante, el animal cerraba los ojos. Esa sincronía lo inquietó. Una noche, el profesor soñó que caminaba por el callejón. Las paredes estaban cubiertas de palabras susurradas, nombres, fechas, recuerdos. El gato caminaba junto a él, sin tocar el suelo. Al despertar, encontró en su libreta frases que no recordaba haber escrito. No eran amenazas, eran advertencias suaves. Dejó de investigar. Guardó todo en una caja que nunca volvió a abrir. Mientras tanto, los vecinos notaron cambios sutiles. Las plantas cercanas al callejón crecían torcidas. Los animales domésticos evitaban el paso. Los gatos callejeros se sentaban lejos, mirando hacia otro lado. Solo el gato negro cruzaba sin problema. Una joven que practicaba fotografía nocturna decidió desafiar su miedo. Entró al callejón con la cámara lista. El ambiente parecía absorber el sonido del obturador. Tomó varias fotos sin mirar al fondo.
Al revisar las imágenes, notó que el fondo siempre aparecía más largo de lo real, como si el callejón se estirara dentro de la lente. En la última foto, el gato estaba demasiado cerca. La joven sintió un nudo en el estómago. No volvió a tomar fotografías de noche. Con los años, el callejón del gato se volvió parte del folclore urbano. Aparecía en recorridos turísticos, pero solo de día. Los guías bajaban la voz al mencionarlo. Decían que el respeto era la clave, que no se trataba de miedo, sino de prudencia. El gato seguía apareciendo sin faltar. Algunas noches, parecía mirar directamente al cielo, como esperando una señal, o recordando algo que solo él entendía. Un anciano nuevo en el barrio preguntó por el nombre del callejón. Nadie supo qué responderle sin incomodidad. Esa misma noche, el anciano se perdió. Lo encontraron horas después, confundido, en la entrada del callejón. No recordaba su nombre, solo decía que el gato le había pedido silencio. Desde entonces, el lugar dejó de ser solo un paso. Se convirtió en una frontera invisible, entre lo que se cuenta y lo que se calla, entre lo que se ve y lo que se siente. El callejón del gato no necesitaba pruebas. Existía en la memoria colectiva, y mientras alguien recordara su historia, el gato seguiría ahí, observando, esperando. El tiempo siguió su curso, pero alrededor del callejón del gato parecía avanzar con cautela. Los vecinos comenzaron a notar que ciertas noches eran distintas, no más ruidosas ni más oscuras, solo diferentes, como si el aire tuviera intención. En esas noches, el gato no se colocaba al inicio del callejón, se quedaba a la mitad. Ese detalle inquietaba más que su presencia habitual. Una cronista local escuchó la historia y decidió incluirla en un libro sobre Puebla antigua. No buscaba provocar miedo, sino preservar memoria. Visitó el callejón al mediodía, tomó notas rápidas y se fue sin mirar atrás. Esa noche, soñó que el libro estaba en blanco. Solo una huella de gato aparecía repetida en cada página. Al despertar, decidió no escribir ese capítulo. Algunas personas comenzaron a dejar ofrendas discretas, no por devoción, sino por respeto. Un plato con agua, un poco de pan, nunca permanecían mucho tiempo. A la mañana siguiente, las ofrendas desaparecían. No había rastros, ni migas, ni huellas. El gato seguía limpio, intacto. Un joven repartidor que usaba el callejón como atajo notó algo extraño. Cada vez que lo cruzaba, su celular perdía señal. Solo ahí, al salir, todo volvía a la normalidad. Una noche, el teléfono se apagó por completo. Sintió un silencio profundo, casi acolchado. El gato apareció frente a él. El repartidor se quedó quieto. No sintió miedo, sino una calma inquietante. Cuando reaccionó, ya estaba fuera del callejón. El pedido nunca llegó, pero él tampoco volvió a pasar por ahí. Las leyendas crecieron sin necesidad de exageración. Nadie hablaba de ataques. Nadie hablaba de tragedias explícitas. Eso era lo más inquietante. El callejón no lastimaba, desordenaba, confundía. Recordaba cosas que la gente prefería olvidar. Un hombre aseguró haber visto a su madre fallecida al fondo del callejón. No la siguió. Aprendió que ahí, seguir es perder. Los perros del vecindario se detenían antes de entrar. Lloriqueaban suavemente y retrocedían. Las aves no volaban sobre el callejón, como si evitaran una corriente invisible. El gato, en cambio, caminaba con naturalidad. Una madrugada, varios vecinos escucharon pasos lentos. No eran apresurados, eran medidos, como de alguien que conoce bien el terreno. Al salir, no vieron a nadie, solo al gato, sentado frente a una pared, mirando fijamente. Desde esa noche, algunos sueños comenzaron a repetirse entre distintas personas. El mismo pasillo, la misma luz débil, la misma sensación de ser observado sin amenaza, como una presencia antigua que solo quiere ser reconocida. El callejón del gato se volvió un espejo silencioso. No mostraba monstruos, mostraba recuerdos. Quienes se atrevían a entrar sabían que no encontrarían respuestas claras, solo preguntas mejor formuladas. Y el gato, siempre presente, parecía custodiar ese límite invisible, no para impedir el paso, sino para recordar que hay lugares que no se deben comprender del todo, solo respetar. Y así, noche tras noche, el callejón seguía respirando despacio, guardando nombres, guardando silencios, esperando. Los vecinos dejaron de intentar entenderlo, aprendieron a convivir con su presencia como se convive con una sombra constante. El callejón ya no generaba rumores nuevos, solo confirmaciones. Cada quien tenía su propia experiencia breve, nunca idéntica a la de otro. Un arquitecto municipal propuso remodelar la zona. Hablaron de iluminación nueva y muros restaurados.
El proyecto nunca avanzó, los planos se extraviaron 2 veces, las reuniones se cancelaron sin razón clara. El arquitecto, finalmente, pidió que lo asignaran a otro sector. Dijo que ese lugar no quería cambios. Con los años, el gato comenzó a aparecer con menos frecuencia. No desapareció, solo se mostraba cuando era necesario, como si su función ya fuera comprendida. Algunas noches, el callejón permanecía vacío, y eso resultaba aún más inquietante, porque la gente sentía que algo observaba desde otro lugar. Un niño recién llegado al barrio preguntó por qué nadie pasaba por ahí de noche. No recibió advertencias duras, solo una frase sencilla: ese callejón escucha. El niño asintió como si entendiera. Nunca intentó cruzarlo solo. Una anciana, poco antes de partir de este mundo, pidió que abrieran su ventana. Desde su cama podía ver apenas la entrada del callejón. Sonrió con tranquilidad. Dijo que el gato estaba ahí para cuidar lo que no debe perderse. Nadie preguntó más. Con el tiempo, el callejón del gato dejó de figurar en mapas turísticos. No porque se olvidara, sino porque se volvió algo íntimo. Un secreto compartido solo entre quienes viven cerca. Un acuerdo tácito entre la ciudad y lo inexplicable. El gato volvió a sentarse una noche en el punto exacto de siempre. Miró alrededor, las casas, las sombras, las luces lejanas. Luego cerró los ojos. Desde entonces, algunos aseguran que ya no lo han visto. Otros dicen que sigue ahí, pero que ahora mira desde dentro de las paredes. El callejón del gato permanece, no como advertencia, no como amenaza, sino como recuerdo vivo de que Puebla guarda historias que no buscan atención, solo respeto. Y mientras alguien camine despacio al pasar cerca, sin burlarse, sin desafiar, el callejón seguirá en calma, porque hay lugares que no necesitan finales, solo continuidad. Y en el silencio nocturno, cuando la ciudad duerme, el callejón del gato sigue observando, no con ojos, sino con memoria. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten. Activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.